En 2001, Namco lanzaba al mercado Shattered Skies, también conocido en ciertos territorios como Distant Thunder, o aquí en España bajo el título de Trueno de Acero. La idea en esta ocasión era reiniciar la saga, debido al escaso éxito de ventas que no de calidades de la anterior entrega. Para ello, el equipo de desarrollo apostó por una estética más creíble y por introducir una trama y una historia más trágicas y con un menor contenido de ciencia ficción. Y ojo, porque realmente, y si somos estrictos, es un juego de ciencia ficción, pero se aleja mucho del toque futurista y de la Matrix del capítulo anterior. Para esta entrega se emplearon secuencias narrativas en base a imágenes estáticas, creadas por el prestigioso estudio de animación 4C. Sin entrar en muchos detalles o en spoilers, la trama del juego nos narraba cómo las fuerzas de Erusea invadían por la fuerza el territorio useano y algunas zonas aledañas, haciéndose además con el control de un arma conocida como Stonehenge, cuyo uso pretendido inicialmente era el de destruir los miles de fragmentos de roca que se dirigieron a la Tierra tras la colisión del asteroide Polifemo contra el satélite natural de Júpiter, Ulysses. El impacto de muchos de esos fragmentos es el causante de una crisis mundial que con los años termina degenerando en el conflicto que nos narra el juego. Dicho esto, Ace Combat 4 es el primer juego de la serie que hace oficial el término Strange Real, que emplea por tratarse de una realidad paralela o similar a la nuestra, con un estatus sociopolítico inventado y regiones de cosecha propia, pero en el que existen elementos de nuestro mundo real, como pudiesen ser muchos de los aviones que vemos en la mayoría de las entregas. Si bien este término no se concibió dentro del juego, fue un término que emplearon en diferentes eventos y promociones para explicar por qué el mundo del título nos parece el nuestro. Fueron los fans y la propia Namco los que a consecuencia de esto ya en su quinta entrega lo integraron todo dentro de este concepto. Aunque este lore y multitud de hilos y de personajes son lo más interesante de la saga a partir de esta cuarta entrega, no lo es menos el nuevo enfoque técnico y artístico que le dieron. Nuevo engine gráfico, multitud de texturas de terreno obtenidas vía satélite, modelados súper detallados para la época, nubes con efecto volumétrico y efectos de partículas llamativos convirtieron a la cuarta entrega en un juego muy atractivo visualmente a inicios del milenio. Aún con esto, las siguientes dos entregas mejorarían en muchos aspectos técnicos. A nivel de aviónica y de control, se refinó lo ya conseguido con Ace Combat 2 y 3, por lo que a estos niveles el juego era perfecto, y el que viniese de haber disfrutado con títulos anteriores aquí se encontraría ya familiarizado con la distribución y con el feeling que ofrecía el DualShock 2. En cuanto a contenidos, 18 fases, muy variadas en cuanto a ambientación y localización, y 21 aviones, manteniéndose el clásico sistema de puntuación en misiones que más tarde nos permitiría optar a la compra de estos nuevos aparatos y de armas más sofisticadas, que se desbloquearían a medida que avanzábamos en la trama. Volvían los ases, los aviones no reales creados exclusivamente para el juego y el modo versus, y además se añadieron cabinas tridimensionales para cada modelo de avión, con posibilidad de vista libre mediante el uso del stick derecho. También se implementó la posibilidad de reabastecernos en determinadas misiones, volviendo a la base al cruzar la línea discontinua del mapa del radar. Al final, el juego fue muy bien recibido por crítica y público, y consiguió vender más de 2,5 millones de copias, convirtiéndose en el título más exitoso de la franquicia y en el favorito de gran parte de la afición. Todo un éxito para Namco y para los fans. Y viajamos hasta 2004, cuando es lanzado el quinto título de la saga, The Unsung War, conocido también como Squadron Leader o Líder de Escuadrón en algunos territorios hispanoparlantes. La primera novedad del título es que aquí oficialmente ya aparece el Project Aces como equipo de desarrollo. Y aunque previamente no existían bajo este nombre, hay que aclarar que en su mayoría eran trabajadores de Namco que llevaban desde la segunda entrega principalmente, aunque la mayoría del equipo venía desde Electrosphere trabajando en la saga. Para la ocasión, se nos vuelve a narrar el enfrentamiento entre dos facciones, la de Osea y Yuktobania, poniendo a los jugadores en el papel de un grupo de combate oceano, el Wardog Squadron, liderado por Blaze. Blaze, pedazo de nombre. Protagonista y eje central de la historia. Por cierto, en esta ocasión vuelven las secuencias animadas para contarnos la historia en pos de las imágenes estáticas de la entrega pasada.
En este quinto capítulo, lo más destacable o diferenciador es el sistema de órdenes y de compañeros que nos acompañarán en las misiones. En todas las entregas pasadas existieron los compañeros o wingmans, pero nunca hasta ahora conformábamos y liderábamos un escuadrón al completo. Esto se traduce en órdenes simples mediante el empleo de la cruceta digital, marcando objetivos o señalando a los compañeros cómo deben comportarse o a qué darle prioridad. Si bien no es la panacea, porque tampoco aporta demasiadas diferencias a nivel de gameplay, sí que convierte las misiones en algo más dinámicas, ya que no paramos de recibir comunicaciones de nuestro escuadrón e incluso a veces preguntas para las que tenemos que seleccionar una respuesta. En ocasiones se logra tensión o enriquecer la experiencia con estas interacciones. Otras veces hablan más de la cuenta e inclusive en ocasiones se vuelve intrascendente. Pero viéndolo de forma global, termina sumando en una experiencia a la que prestamos más atención. Esto no estuvo nada mal. Por otro lado, en esta quinta entrega se introducen muchos más interludios o minijuegos extra que consisten en despegar, aterrizar e incluso repostar en el aire. Son opcionales, pero se agradecen más eventos jugables que no se centren exclusivamente en el combate aire-tierra o mar y aire. También se introducen más misiones a contrarreloj, que nos exigen destruir una serie de objetivos a nuestra elección de todos los que aparecerán en pantalla, hasta sumar determinada cantidad de puntos en un tiempo limitado. Este efecto a contrarreloj y el hecho de que los grupos de objetivos estén relativamente distanciados los unos de los otros ejerce un factor de tensión muy leve, pero que también se agradece y suma al conjunto. Además de esto, a nivel gráfico se mejoraron bastante los efectos de humo y partículas de los misiles, que ahora se ven afectados por las turbulencias y el efecto del aire, creando estelas irregulares muy realistas. Habrá quien ni se dé cuenta, pero es un efecto fantásticamente recreado. De la misma forma, se multiplican las partículas en el aire, haciendo que aumente la sensación de velocidad y desplazamiento. También mejoran las texturas, limitadas por la escasa RAM de la consola, pero increíbles en su grado de detalle a partir de media altura. Esta vez, la Agencia Espacial Japonesa facilitó imágenes de alto detalle al estudio, de las que partieron para crear casi todos los ambientes de las distintas misiones. Los aviones han mejorado levemente su detalle, así como el efecto de distorsión del calor de sus toberas. La iluminación es más suave y preciosista, e incluye un efecto iridiscente al impactar en según qué ángulos. Y se han implementado multitud de maniobras reales de aparatos muy concretos, es decir, aviones reales que llevan a cabo maniobras características de ese aparato. Esto se ha implementado de forma muy leve desde la primera entrega, pero en esta quinta es en donde más detalles de este tipo son perceptibles para los más entendidos. En total, al juego se añadieron nada menos que 53 aviones y 32 misiones. Algunas son optativas o dependen de ciertos sucesos, por lo que para finalizar el juego siempre son 29 fases, siendo el Ace Combat más generoso en líneas generales. Los ases vuelven a aparecer con mayor presencia y encontrarse con algunos y derribarlos nos permitirá optar a nuevos skins para nuestros aviones. Por cierto, en esta entrega no se pueden comprar armas extra para los aviones. Para finalizar, el juego incluye un modo arcade en el que manejamos al protagonista de Ace Combat 4. Es un modo sin apenas trama, a contrarreloj y con misiones más cortas, pero es muy recomendable. También, en esta entrega, se eliminó la posibilidad de reabastecimiento de Ace Combat 4. En conjunto, y para gustos los colores, Ace Combat 4 y 5 estaban al mismo nivel de calidades. Y llegamos a 2006, tercera entrega de la generación con Ace Combat Zero o The Balkan War. Quizá, o al menos yo lo percibí así, aun a sabiendas de que esta trilogía de PlayStation 2 es muy similar en sus tres entregas, Balkan War integró elementos de mayor peso a la hora de distinguirse, como por ejemplo un sistema de alineación que influirá en el desarrollo del juego, y me explico. En las misiones hay elementos neutrales o secundarios que podemos destruir o no. En su mayoría son elementos civiles o militares pero no armados. Y también se dan sucesos con enemigos que se rinden y se retiran o que acaban muy mal tocados y que tras marcarse con un icono determinado podemos decidir si exterminar o no. Según las decisiones que vayamos tomando a este respecto, el juego alterará las conversaciones in-game.
Algunos detalles de la trama e inclusive, según sean esas decisiones, nos pueden aparecer enemigos o ases enemigos concretos y pueden ser más duros o más benevolentes con nosotros. Esto permite una rejugabilidad mayor e introduce un toque de simulación ética que encaja perfectamente dentro de un entorno virtual bélico. Me parece una muy buena integración y la más significativa dentro de la trilogía de PlayStation 2. Dejando esto a un lado, en Belkan War también se introducen novedades técnicas. La más llamativa es la inclusión de algunas misiones en las que el terreno es calculado de forma procedural, gracias a las unidades VP del Emotion Engine. Esto permite aligerar el tráfico entre determinados buses, aminorar la cola de proceso global y gestionar de forma más eficiente toda la carga poligonal del escenario, que regula su polycount de forma automática para poder mostrar en todo momento el máximo posible. Esto es mayormente apreciable en la fase nevada de inicio del juego, donde se pueden apreciar detalles de orografía muy superiores al de otras pantallas y texturas más nítidas en comparación. No tenéis más que comparar esta fase con la fase nevada de Ace Combat 4. Es otro mundo. Quiero insistir en que no todas las fases incorporan este uso, y se nota bastante las que lo aplican. Junto a esto, también encontramos unos sombreados fantásticos para las nubes, proyectando sus sombras sobre el terreno, algo que puede parecer un detalle menor, pero que tiene su coste en rendimiento y que está implementado de tal forma que el juego no solo es que rinda peor, sino que lo hace con mejor soltura que sus entregas anteriores, añadiendo mayor poligonaje en todas las aeronaves, efectos de distorsión más marcados y mayor uso de partículas. En esta ocasión vuelve la opción de reabastecimiento de Ace Combat 4, los interludios o minijuegos de Ace Combat 5, la compra de armas nuevas para los aviones, el modo versus que desapareció en la quinta entrega y se le da mayor peso aún que en anteriores capítulos a los ases enemigos. Esta entrega cuenta con 36 aviones y 18 misiones, y con una trama narrada mediante el uso de actores reales. Aquí se nos cuenta una historia que hace de precuela de la serie, en el año 1995 del Strange Real, y en el que se nos narra el conflicto entre Belka y Ustio, y cómo el ejército de Ustio contrata a los mercenarios del grupo Galm, al que pertenece nuestro protagonista. La historia se cuenta a través de personajes que narran las hazañas de este piloto. Para finalizar, en Belkan War contamos con un Wingman mucho más útil y agresivo que en anteriores entregas, ya que cuenta con una mejor inteligencia artificial. De hecho, le da 1000 vueltas a la de anteriores entregas. Esto también se deja notar en algunos ases enemigos, que son mucho más eficientes e implacables. Si bien no he dicho nada al respecto, la banda sonora de Ace Combat 4 y 5 y de Belkan War es muy cinematográfica y añade rock y electrónica en algunos puntos. Todas son brutales. Quizá Ace Combat 4, aunque posee una banda sonora notable, puede que se sitúe un puntito por debajo de las otras dos. En definitiva, son 3 juegos geniales y básicos para cualquiera que tenga interés en conocer la saga. Pese a que algunos prefieren el 4, los que más, otros el 5 y otros tantos el 0, mi recomendación es empezar por el 5, que da más juego y es más sencillo para comenzar. Pero vamos, son 3 juegos muy similares en casi todos sus aspectos y son igual de notables en cuanto a calidades. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. ¡Saludos!